porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe de todos los días. Sabemos que este es un curso bíblico en la cual queremos ir profundizando siempre un poco más sobre nuestra fe, sobre nuestro camino, qué es lo que el Señor nos regala, qué es lo que el Señor quiere verdaderamente. Entonces, queridos amigos, hoy que el Señor en este capítulo 18, ¿verdad?, del libro de la santidad, es decir, el libro de la felicidad en síntesis, el libro de nuestra propia dignidad. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? El capítulo comienza, vamos a ir viendo entonces detalle tras detalle de lo que encontramos, con esta fórmula introductoria que en muchas otras oportunidades ya hemos leído, ¿verdad? En la que aparece, dice, yo soy Yahvé, su Dios, ¿verdad? Es lo mismo Dios que se está presentando, ¿verdad? En este capítulo 18, el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en estos términos, yo soy el Señor tu Dios, el primer elemento. Y esto entonces es muy interesante porque tenemos que comprender que cuando el autor sagrado, el redactor final, es decir, mucho tiempo después, ya después del exilio, se escribe y se ordena la Biblia, entonces va tomando fragmentos. Quiere decir que estos ya eran fragmentos independientes dentro de sí, ¿verdad? Pero el autor sagrado después los va ubicando, mojendados hoy, en una forma ordenada, en una forma lógica, que nos haga pensar y que nos haga reflexionar sobre nuestra propia vida. Esta autopresentación, Ñande Yara hoy, entonces, oye, Ñande, esta presentación que a su vez parece una autorrevelación, porque Dios es el que dice, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Se repite no solo aquí en el capítulo 18, sino que también en otros versículos, ¿verdad? En este versículo. También en el versículo 4, también en el versículo 30, después nosotros vamos a volver a ver cuando Dios, yo soy el Señor su Dios, dice, y también en el versículo 30 cuando termina, yo soy el Señor su Dios. Estos son los versículos en donde Dios se autopresenta. ¿Pero por qué esta autopresentación? Ya sabemos. Con esto el autor sagrado está dando fuerza a una de las revelaciones más importantes de esa intuición, ¿verdad?, que tiene, de esa revelación de Dios, porque entonces el autor sagrado dice, es el Señor el que nos está pidiendo y por lo tanto tenemos que procurar, ¿verdad?, nosotros también hacer todo esto. Bueno, y después continúa, ¿verdad?, diciendo, esta autopresentación divina, ¿verdad?, en que yo soy, es ese camino que reiteradamente nos vuelve a hablar como una ley de santidad. Si yo soy santo, ¿se acuerdan que decían en otras oportunidades? Quiere decir que Ñande, el autor sagrado insiste en este aspecto. Dios es santo, pero con eso está diciendo nosotros que tenemos la misma esencia de Dios. Génesis, capítulo 2, versículo 7, que te decía el Nefesh, la esencia de Dios, entonces pero porque vos ya le tenés a Dios y eso es lo que nosotros tenemos que despertar dentro de nuestra vida y de nuestro corazón. También aparece esto mismo en el Éxodo y también aparece en el libro de los Números, que ya oportunamente estaremos leyendo, ¿verdad?, estudiando, siendo destacable en el comienzo de las dos versiones del Decálogo. En el Decálogo, Éxodo capítulo 20, versículo 2, vamos a encontrar, yo soy, ¿verdad? Yo soy. Dios, que significa Yahvé,
También en el Deuteronomio, ahí también es hermosísimo, el Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 6, en esta fórmula, ¿verdad?, que él hace de su autopresentación, justamente, es el credo de los israelitas, el yo soy. También en algunos profetas, por ejemplo, en Isaías encontramos en el capítulo 40 hasta el capítulo 55. Entonces, el profeta Isaías, justamente el nombre Isaías, que quiere decir Yahvé es Salvador, él sabe muy bien, ¿verdad? Yahvé es el que salva. Y entonces se autopresenta como Salvador, se nos muestra como Salvador en todos esos capítulos. Como también encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel también utiliza, ¿verdad? Son fuerzas narrativas, elementos que subrayan la fuerza de ¿qué cosa? La fuerza de esta propuesta, la fuerza de este conocimiento. Y en este sentido muchos coinciden, ¿verdad?, en esta fórmula. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Hace referencia a ¿qué cosa? Primero hace referencia a las actuaciones salvíficas de Yahvé a favor de su pueblo, a favor de lo que Dios, de lo que Yahvé está realizando para con su pueblo. Y por lo tanto, si es así, en agradecimiento los israelitas deberán cumplir los mandamientos. Deberán cumplir. Se está autopresentando. Yo esto lo hice a favor de ustedes. Y por lo tanto, si yo lo hice a favor de ustedes, entonces ustedes tienen que procurar verdaderamente cumplir mis mandamientos. Tienen que procurar esforzarse. Mientras que la fórmula breve, cuando yo soy, subraya principalmente ¿qué cosa? La majestad y el poderío de Dios. O sea, yo soy. Yo soy significa el que tiene la fuerza. Fíjense que esto es elemental en el Antiguo Testamento y va pasando durante todo el Antiguo Testamento, como dijimos recién, en estos profetas, Isaías, Ezequiel. Estos son elementos sustanciales, fundamentales, como Dios se manifiesta. Pero por ejemplo, en San Juan, ¿se acuerdan cuando vienen y dicen, ¿a quién buscan?, le pregunta Jesús. A Jesús, el Nazareno. Yo soy. Mirá un poco. Es la misma respuesta que encontramos en estos libros del Antiguo Testamento. Está súper unido. ¿Por qué? Porque el autor sagrado del Nuevo Testamento, San Juan, en ese caso, que conoce muy bien el Antiguo Testamento, él es también judío y conoce muy bien la majestad, la fuerza de Dios. Y lo que decíamos recién nosotros, esto es en agradecimiento que debían cumplir porque se refiere a las actuaciones salvíficas de Dios. El yo soy. Es una actuación salvífica que Jesús está por realizar en este Nuevo Testamento. ¿Terminará cuándo? Y terminará justamente en ese Viernes Santo, clavado en la cruz. Yo soy. Caen por tierra, dice. ¿Cómo es esto? Dios mismo aquí en medio de nosotros. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar reflexionando esta terminología tan linda, tan interesante. Y volvemos con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir.
futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe y estamos reflexionando este capítulo tan interesante, tan bueno, ¿verdad? Como el Señor nos presenta en el 18 los principios básicos de este comportamiento. Primero es la autopresentación de Dios. Yo soy, ¿verdad? Y miremos un poco algunos elementos. Decíamos que subraya la majestad y el poderío de Dios. Razón suficiente ya para la obediencia, es decir, porque sea Yeshua, y yo soy prácticamente polvo, ¿verdad? Soy Adamá, soy Adán. Y si soy Adán, estoy abierto y tengo que estar abierto a Dios. El poderío es de Dios. Yo soy simple criatura ante el Señor. Pero hay que matizar también que la fórmula que aparece en el Éxodo es esa fórmula breve, pero recuerden que está asociada a qué cosa? Principalmente a la liberación de Egipto. Esto también es interesante. Principalmente está entonces relacionada con esa liberación que hace, ¿verdad?, Dios al pueblo de Egipto. Ñandeyara, entonces, Ñandeliberágina, al pueblo de Egipto, le está liberando, y precisamente en esta liberación podemos asociar también nosotros de esa liberación de Israel de la esclavitud, Entonces, Ñandera ya asociada a Ñamañamía ya esa papel Ñandeyara alleva, Ñandepe ágina, Pemba eposipowiwi, Ñandeya es decir, de todos aquellos elementos que no nos hacen vivir profundamente los valores o los principios de Dios. ¿De qué tenemos que liberarnos? De todo lo que es el mal, de todo lo que es el diablo, decimos nosotros con otra terminología, ¿verdad?, con otra jerga. Pero es importante entender siempre también el yo soy. Entonces, el yo soy es como decirte anira que yesera, anira que yesera ben nada que se imagina el yuge ye poyai que se deje ni aprende se porque cero peata. Qué lindo que es, incluso nuestro Padre Nuestro dice lo mismo, esa misma fórmula: líbranos de todo mal. Orepeamina pemba eposipowiwi, nos dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Es la misma expresión. Para darnos a entender entonces que en este capítulo 18, cuando el Señor repite en 3 oportunidades, decíamos, ¿verdad?, en esos versículos, el yo soy, está implicando y nos está enseñando a nosotros, ¿verdad?, a tener una confianza plena porque Dios está allí presente. Peñandeyara nañandere yaihina, peñandeyara oiubebehina, ñandela yahesara, peñandeyara oihaupebe, muchas veces en daya yahesakuai. Bueno, pero como fuera, se trata de una fórmula de extraordinaria importancia, el yo soy, extraordinaria importancia. En primer lugar, porque queda vinculada a esta liberación. Dios que libera de la esclavitud a Egipto, a Israel de Egipto. Dios que libera a Israel de esa esclavitud. Pero eso ya aplicándolo ahora a nuestra propia vida es fenomenal, fenomenal. Mirá que estamos en el capítulo 18 del libro de Levítico, donde nosotros estamos hablando de principios básicos sobre el comportamiento sexual y sin embargo Dios te está hablando de una liberación. Te está hablando de una liberación, quiere decir, el cómo vamos a entender todo este aspecto también de nuestra propia sexualidad. Tantos de nosotros que necesitan ser liberados. Pero ¿qué es lo que te va a liberar? Cuando vos entiendas verdaderamente esa expresión, el yo soy. Quiere decir que Dios
es el que te indica el camino, que te demuestra sus leyes, que te muestra el camino cómo tenés que vivir como persona, liberada en este sentido, en una liberación de vivir de acuerdo a esa finalidad con la que Dios te ha creado como ser humano, dentro, en este caso, ¿verdad?, de tu propia sexualidad. Y después, no está así de una forma explícitamente mencionada, ¿verdad?, en la Biblia. Pero es interesante porque después aparece un segundo elemento. El segundo elemento es que a través de ella Israel es llamado también a vivir la santidad de Dios. Entonces, cuando te está diciendo yo soy, te está diciendo, bueno, emañaque sereje, eicuaque ma pashe, eicuaque ha yepitazo y mía lleva ma pashe. Es la santidad de Yahvé, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19:2, que aparece de nuevo la santidad de Yahvé, también en el capítulo 27 y el versículo 24 también. Entonces, el yo soy, ¿viste? Es como que se para y te dice, entonces vos descubrís quién es este que está aquí frente a mí. Es nada más y nada menos que Dios, Dios que se me ofrece, Dios que verdaderamente entonces se encuentra de esta forma, ¿verdad? Y en tercer lugar, porque sirve también como legitimación de una ley particular como es este caso. Una ley particular. Es decir, nosotros tampoco podemos quedarnos simplemente en una teoría muy general, con una presentación de un elemento, de un valor muy amplio, muy grande, y después nosotros nos quedamos nomás allí, ¿verdad? No, aquí también es bien concretito. Opocondrejina, entonces, oñeñanducá, te toca la llaga, te toca la llaga. No es que te habla nomás desde ahí, ¿sabes qué? Esa enfermedad que tenés ahí, esa llaga, etc. Esa llaga, no, esa llaga, opocondrejina, entonces es bien concreto. Y te está diciendo, vos tenés que hacerlo una realidad en tu vida. No te quedes en los principios y simplemente en una reflexión de los valores. Ese es el término que en una oportunidad, semana anterior, estábamos hablando y estábamos diciendo y le llamamos la palabra catequesis. El catejeo es la resonancia, es decir, esa explicación que nosotros hacemos, pero que apuntamos, estamos apuntando a más bien a un elemento reflexivo de tu inteligencia, donde vos podés discernir, darte cuenta, saber lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Ese es el aspecto catequético. Pero no se queda simplemente en un saber la religión, en un saber quién es Dios, en un saber cuáles son los valores, sino que agañan de llaga o poco. Ese es el tercer elemento. Toca tu llaga, porque cuando te hace sentir, entonces ahí te hace saltar. Ahí vos decís, aquí hay algo más, ¿verdad? Y en ese tocar de Dios justamente aparece este tercer elemento, ¿verdad? El tercer elemento sirve como legitimación de una ley particular, bien particular. Indígena. Una cosa más en positivo, ¿verdad? Tenés que mirar hacia tu realización, hacia tu dignificación. Yo eso es lo que quiero de vos. Y entonces quiero que vos entiendas, nos dice el Señor. Y ahí entonces vos sos capaz de entrar en vos mismo y hay que vengan con asome. Y que entonces peñan de recobepe allá ella va epayapo va ella payapo hamba ella ayapo mara y que tu hanguaisha aguatapo nave peñan de yarara pere. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante del libro de Levítico, el 18. Vamos a entrar en algunos de los elementos después de esta presentación que decíamos el yo soy, decía Dios aquí, ¿verdad? El yo soy. En estas tres acepciones muy buenas de esa de lo majestuoso, ¿verdad? Que subraya aquí, Después también el hecho de ser liberados, ese era en primer lugar, el ser liberados, ¿verdad? En un segundo lugar es imitar también la santidad de Dios, el Dios que se pone en mi presencia, veo y digo ante ese silencio, ante lo luminoso que significa la presencia de Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente y quién soy yo? En la medida en que yo conozco y le veo a Dios, entonces yo conozco quién soy yo. En la medida en que Dios está ausente de tu vida, de mi vida, ¿qué pasa? Y yo me considero Dios, porque andai por Dios, bueno, allí entonces, Pepe,
Porque siempre el hombre no es ateo, no hay ateísmo. Solamente que nosotros, como dice el Éxodo 32, lo que estamos haciendo es cambiar la identidad de Dios. Le aplicamos a Dios a otras cosas. O sea, Dios sustituye, es sustituido por el becerro de oro. ¿Cuál es tu becerro de oro? ¿Cuál es mi becerro de oro? Es mi trabajo, es mi familia simplemente, es el deporte, es la televisión, es la caña, es el vicio, es el ser, no sé, infiel de mi matrimonio. No, hombre, el partido, el fútbol. Lo que menos hacemos es poner a Dios. O sea, la identidad le cambiamos la identidad. Le transportamos. ¿Qué es lo más importante que hoy dice? Dios significa eso. ¿Qué es lo más importante para vos en tu vida? Y entonces ahí ya vas a saber quién es tu Dios. Pensá un poco en eso. ¿Qué es lo más importante para mí en mi vida? Mi familia. Entonces tu familia es Dios para vos. Para mí mi trabajo, ganar plata, porque tengo que sobrevivir. Bueno, listo. Ya me dijiste ya. Ese es tu Dios. De árabe, no, lo más importante aquí es el partido, porque yo tengo que el partido a ver jugar en Cerro Olimpia, no sé, o Guaraní, o jugar. Bueno, ¿quién es tu Dios? La pelota, Dios pelota. Dios novela. Bueno, cada uno orecola y yara, mi yara, she yara. Ese que me está, entonces, el dueño de mi vida, dueño de mi pensamiento, dueño de mi preocupación. ¿Usted qué dice? Bueno, haya calculamiento, entonces cada uno, entonces va a poner una mábala y yara, lleva, mábala se yara, ¿verdad? Bueno, vamos un poquitito más, vamos de ese versículo 2 al 5, que nos decía muy bien que está apuntando a esta exhortación a evitar las costumbres egipcias y evitar también esas costumbres cananeas y guardar principalmente las normas de Yahvé. Eso van a ser el círculo, el leitmotiv, como decimos, lo central, lo elemental, peñan de yara, hoy cual se añan de y se añan de ina. Primero, este forma un marco parenético y exhortativo. Imagina que la parenético. San Pablo lo que es parenético por excelencia. Parenético quiere decir consecuencial, consecuencia. Si yo soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Si yo soy sacerdote, tengo que vivir como sacerdote. Si yo soy casado, tengo mi familia, tengo que vivir como casado, como esposo, como papá, como mamá, etc. O sea, esa es la consecuencia de mi vocación, consecuencia de lo que yo asumí, de esa vocación a la que Dios me ha llamado. Entonces, por eso dice aquí en un marco parenético, vaya bañan de ñamoita, lleva peñan de yarañe, peñan de recobepe. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cuál es la consecuencia? Por lo tanto, siempre va a ser exhortativo, en el que Yahvé exhorta a la santidad. Ahí está. Dice, yo soy santo, dice Dios. Vos sos santo porque yo comparto contigo mi esencia. Nefesh, sopló Dios en las narices del hombre. Insufló, hoy peyú, hoy qué. Ñan de yara, hoy qué peñan de pipe. Entró en nuestro adamá, en nuestra limitación, en nuestra tierra, suelo, cuerpo. Y bueno, y después entonces, desde este aspecto, nosotros podemos entender, ¿verdad? Nos exhorta a nosotros en segunda persona. Esta escena se realiza en el desierto. Estamos entre Egipto y la tierra de Canaán. Pero a la tierra prometida. Ahora, la expresión tierra de Canaán denota en los libros del Pentateuco, de Josué y de los jueces, el territorio que será la tierra de Israel. Será la tierra de Israel, tierra de Canaán. Sin embargo, fuera de estos libros, la expresión adquiere otro sentido. Por ejemplo, la costa fenicia, que aparece en Isaías 23, o la tierra de los mercaderes, aparece también en el libro de Oseas. Y bueno, en este contexto, Israel es presentado como un pueblo puro que corre el riesgo de contaminarse con las costumbres de otros pueblos. Veala peligros, porque ahora ustedes, dice, tienen que evitar las costumbres egipcias y cananeas y más bien guardar las normas de Yahvé. El autor sagrado se da cuenta y por eso es parenético, decíamos. Entonces, para la bella página, esa bella página. Pepe ya página, umi otro ya poa. La bella poi venían de Yara Yorurea.
Se están desviando del camino en una forma tortuosa. Entonces, corre el riesgo de contaminarse con las costumbres de otros pueblos, especialmente el egipcio, que los esclavizó y en cuya tierra ellos habitaron por mucho tiempo. O también ahora ellos recuerden que están entrando en la tierra de Canaán, que arrebatará su tierra para habitar en ella. Vuelvo aquí a ese aspecto que ya dije varias veces, pero vuelvo a recordar simplemente. Nosotros estamos ahora, según el relato, libro de Levítico, estamos entre Egipto y estamos entre la tierra de Canaán, que yo les daré, ese lugar donde ustedes entrarán. Pero aquí, cuando te está diciendo en ese lugar que yo entraré, en la tierra donde ustedes habitarán, en realidad ellos ya habitaban ahí. Esto se escribe, dijimos, a posteriores. A posteriores dice posterior de lo que ellos están aquí narrando. Esto ya había sucedido, todo esto ya había sucedido. Entonces ellos ya conocen, ellos están escribiendo sobre experiencia, sobre aquello que ha sucedido. Aquí te presenta en una forma de futuro, cuando ustedes entren, cuando ustedes estén allí, no se dejen contaminar en la tierra de Canaán, en la tierra de los mercaderes, o sea, en la tierra de todos estos que al final les trae, ¿qué cosa? Les trae el riesgo, les trae un riesgo. Pero en realidad lo que está diciendo es, nosotros ya estamos aquí en la tierra y tenemos esta realidad. Pero yo ahora les recuerdo y les digo, pendemando aba peñan de yaras iba de cueñan de yaguatacueo yayucueo hinacue. Va epa de cueñan de peñan garecoque, ani que peate en ese pecado. Es como decir, vos ahora no te vas a misa, vos ahora no querés saber nada de Dios, en vos ateo que esto que aquello, que tenés tus preocupaciones, que tenés tus cansancios, bla 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 bla, de si venir la misa a venir compartir seis, etc. Entonces ya ne mandó a mí que no la ella cuente abuela, vaya cuente de abuela, vaya de sí, cuando más no más lo que sea, pero ne mandó a mí es ¿qué pa te dio como consejos? ¿Qué pa te dijeron tus ancestros? Aquí lo que ellos están haciendo es lo mismo. Ellos ya están. Pero quiere decir que ellos se están dejando contaminar por otros dioses. Quiere decir que ellos tienen la influencia de estos, como dice aquí, de los mercaderes o lo que sea. Y entonces, ante esta situación, el autor sagrado le dice, ¿sabes qué, mi hijo querido? Nosotros estamos en esta situación. Nos estamos dejando llevar por las cosas del mundo, las cosas pasajeras. Entonces, hijo querido, ¿qué te dijo tu abuelita? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Cuántas veces tu mamá te dijo? ¿Cuántas veces tu mamá te exigió, tu papá o lo que sea? ¿Cuántas veces en el colegio? ¿Cuántas veces tu catequista? No sé, herea. Cada uno lo igual. Pero te mando a mí, tú vendré, sabe y botano, pecha, te sabe calcular, mija, belle, bueno. Va, él es ella que se más es, va, él es ella que se mala cheru, va, él es ella que se mala se catequista, va, ella que se la se maestra. O sea, todos los principios y los valores positivos, o algún amigo, o hoy mismo, o hace días, alguien que te dijo y que te recordó, che, no se olviden de Dios. Ahora yo sé muy bien que hay muchas mamás y muchos papás que están preocupados por eso, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar en eso. Volvemos enseguida con más en de Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración
estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyara Ñe'e. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso, fenomenal del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 18, ¿verdad? En estos versículos que nos animan también a nosotros, en primer lugar, para vivir nuestra fe, ya Yuhu Beñandecuara, Beñandeyara o Yerurejai Ñandebe, al mismo tiempo reflexionar y entender que estas frases o palabras que aparecen aquí simplemente como prohibiciones, nosotros tenemos que entender que son leyes positivas. Leyes positivas significan que algunas veces se carga mucho, ¿verdad?, el lenguaje. Se exige mucho sobre ese lenguaje, se subraya, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que sea como un despertarse, para que sea como un reaccionar, ¿verdad?, sobre algo que a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, en este sentido, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros descubrimos, ¿verdad?, lo que el Señor nos pide aquí. Descubrimos lo que el Señor verdaderamente está insistiendo con nosotros. Pero no porque Ñande ya os sé, sino al contrario. Esa es una técnica, ¿verdad?, de lenguaje, pero existen muchísimos lenguajes. O por ejemplo, Reñe enamorano, Reñe se la de Chicaibe. ¿Cómo le haces? No le vas a estar retando. ¿Qué le vas a decir? Ay, mi amorcito, ¿cómo está? Ay, qué linda que está. ¿Viste? Y ese es un lenguaje. Ese es un lenguaje. Y entonces yo te puedo decir, ¿para qué usar ese lenguaje? ¿Por qué no usar otro lenguaje? ¿Y por qué no hacer otro lenguaje? No, porque viste que para cada situación, entonces en leyes positivas, te está indicando y te está diciendo que para cada cosa, esto dentro del estudio, ¿verdad?, de la semiótica. Semiótica se llama el estudio de todas estas cositas que le estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, vos entrás, entendés por qué y qué clase de lenguaje tengo que utilizar para ciertas circunstancias. Los que hacen la diplomacia, por ejemplo, los que son diplomáticos. Ojalá que algún diplomático esté escuchando esto, esté reflexionando y venga un día a hablar conmigo y me enseñe algo dentro de la diplomacia, ¿verdad? Ellos tienen todo un estudio profundísimo de para cada circunstancia, cómo tenés que hablar. Ante aspectos conflictivos, en un momento conflictivo. ¿Qué te van a decir? En un momento conflictivo, poner paños fríos ahí de la gente. O sea, hay que aquietar, hay que pasar y después vamos a buscar diplomáticamente. Pero viste que la finalidad es siempre salir adelante. Bueno, aquí eso es lo que te está diciendo. Aquí hay algunas cosas, ¿verdad?, con la terminología de las prohibiciones que se utilizan, pero las prohibiciones en forma positiva, formulada
en una forma legal, pero positivamente. Es decir, no se trata de una mera prohibición, sino de algo que debe hacerse. Nosotros sabemos que debe hacerse. Como le dije ahí en la diplomacia, si hay aquí un conflicto, se debe hacer, se debe buscar la paz. ¿Cuál va a ser la metodología? Ahí está. Entonces voy a buscarlo. Ambos términos son utilizados también por Ezequiel en un texto muy similar a lo que encontramos en Levítico 18:2-5, ¿verdad? Que estamos leyendo. En lugar de derramar su furor contra los israelitas y por su idolatría en Egipto, los sacó de ahí, los condujo al desierto y les dio sus preceptos y normas por las que el hombre vive si las pone en práctica. Eso nos decía, ¿verdad? Como hemos leído. En vez de derramar su furor, viste que busca entonces una técnica, ñande yara o pealo y botaña de diegina. Es como, estos son elementos que nosotros le llamamos antropo, ¿verdad? El lenguaje del antropos, o sea, desde el lenguaje del hombre a Dios, ¿verdad? Que se lo pone como que está hablando como si fuese un hombre, ¿verdad? Como nosotros, que nos habla en nuestro idioma para que nosotros podamos entender. Y desde aquí les dio sus preceptos y normas. En vez de oicayo de caña o bollizo de la caña, Dios les da estos preceptos y les dice: mira, mi hijo querido, esto está prohibido, mi hijo, esto no se debe hacer, esto es lo que tenés que hacer, de esta manera tenés que comportarte. Viste que es casi como un sistema que le llamaba San Juan Bosco, le llamaba el sistema preventivo. O sea, yo te doy estas normas para que vos puedas prevenir. Hace esto, mi hijo querido, para no caer en este pecado. Hace esto, mi hijo querido, camina en este camino para no tropezarte. Entonces, ya para ponerlos en práctica. Si ustedes lo ponen en práctica, será lo mejor. Bueno, otro elemento. En todo el conjunto del Antiguo Testamento, esta esperanza porque siempre apunta a una esperanza que de cierta manera nos está hablando de nuevo de nuestra historia de salvación. Entonces, porque ñande yara omoima ñande ape ñande pope. Ñande yaguatana, ñande yayejacuana. Plasmará, con esta esperanza plasmará hasta tiempos muy tardíos. Siglo II antes de Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en el libro de Daniel, en el segundo de Macabeos, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de resurrección, ¿verdad? Ahora que estamos muertos, pero que tenemos que resucitar. Ahora que estamos muertos por nuestra situación, ¿verdad? De pecado, cómo estamos viviendo, venían de yarañan de nenoy, opeando eso venían de esperanza. Y esa esperanza que significa para nosotros resurrección. Entonces no es simplemente una resurrección de los muertos que se levanta ahí en el hueso, el cadáver o lo que sea y vuelve a caminar. Resurrección significa desde ahora dar vida a todo lo que estamos haciendo. Dar vida. Esa es esa noción de resurrección. Y bueno, en el siglo I también después vamos a encontrar en el libro de la sabiduría cuando habla sobre la noción de inmortalidad. En el caso de Levítico 18 que estamos viendo ahora nosotros, como es común a la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, como estamos viendo, entonces esta vida que es prometida no es otra que la propia vida terrena. No es otra vida, esto de la resurrección, no es otra vida que ya aquella vida prometida aquí en la vida terrena. Con la ñandella ea, cuando hablamos, ¿verdad? Que la resurrección, ¿dónde comienza? Decimos. O decimos el cielo, que viene a ser la resurrección. La palabra resurrección viene a ser el cielo. ¿Dónde comienza? Ave con ñandella moñe, bueno, peñande uvaga. Uva. Qué lindo que es. El lugar de las frutas, el lugar de la alegría, el lugar entonces del confort. Y bueno, ¿y dónde comenzamos nuestro uvaga? A peñande uva. Ahí donde nosotros tenemos ese lugar de las frutas, de la alegría, donde tenemos todo ese jardín de Edén, decimos de otra manera, no es otra cosa que la propia vida terrena, física, pero llena de bendiciones tales como la longevidad, familia numerosa, riquezas, prosperidad, tanto a nivel de la familia, de lo colectivo, pero donde cada uno es responsable en una forma individual. Estamos reflexionando y muy positivamente, ¿verdad?, de lo que significa este camino de salvación, ¿verdad?
como la mayoría dice del Antiguo Testamento, cuando te ponen estas terminologías que parece que son de prohibiciones. Sin embargo, son terminologías que dentro de su género literario, dentro de su mecanismo del lenguaje como tal, parece que son exigentes, pero es para despertar la conciencia, llamar la atención, que el lector pueda intuir, pueda entender lo que le está diciendo el autor sagrado, como que Nemon Vagina, ¿verdad? Entonces, prohibiciones, porque esto es prohibición, entonces como que te llama la atención, ¿verdad? Bueno, así también vuelvo a insistir que todo esto dice, apunta a esa vida prometida, no es otra cosa que la propia vida terrena, la propia vida física, pero llena de bendiciones tales como la longevidad, la familia numerosa, las riquezas, la prosperidad, tanto a nivel, ¿verdad?, de la colectividad, porque eso es lo que apunta, y la Biblia habla mucho del cajal, de la iglesia como tal. Ñaño entendea, llevas allá y coño pa. Y bueno, este vivir es la antítesis, lo contrario, dice la antítesis de la exclusión del pueblo, con la que se amenaza a los violadores de estos mandamientos. Exclusión del pueblo. ¿Por qué te está diciendo de una exclusión? Viste que aquí también es duro. Esa persona tiene que ser excluida del pueblo. Leamos un poco el 18, ¿verdad? El 18, estamos en el libro de Levítico. Cuando leemos el 18, versículo, tenemos aquí 29. Lo que hemos leído al final de todo, decía: porque todo el que cometa una de estas abominaciones será excluido de su pueblo, será excluido. Entonces dice, pero mucha gente cuando viene dice, no, padre, el Antiguo Testamento no hay que leer porque Dios ahí es muy exigente, porque Dios no sé qué cosa. Quiere decir que no entiende el Antiguo Testamento, ¿verdad? Otro lo iteya ya piñande, ¿verdad? Acabamos de explicar ahora, ¿verdad? Acabamos de decir, ¿por qué estos lenguajes así parece que son bastante duros? Bueno, porque dentro de la semiótica, dentro de la explicación, ¿verdad?, de nuestra expresión, de la lengua, estos son los signos, son los mensajes que nosotros lanzamos. Tu mamá alguna vez te agarraba y te retaba, o sea, te prohibía, mi hijo. Entonces, Pepe, viste que es una forma de llamar. Yo, por ejemplo, estoy en la escuela con los niños, espectacular, desde el prejardín, ¿verdad?, hasta el 6º grado. Pero es interesante, porque vos con los niños ahí, viene ahí y medio son inquietos, lo que sea, y vos le decís así, una o dos cositas ahí, vamos a atender aquí, vamos a atender. Entonces, vos tenés que utilizar todo el lenguaje posible. Es una pedagogía que no es fácil, no es fácil, donde eres de cana. Pero viste que es desde una convicción también que uno tiene y cómo va a utilizar esos lenguajes. Y después de a poquito uno va entrando. Y ahí está, viste que es un lenguaje muy interesante, muy interesante. Es verdaderamente para estudiar y es para conocer y es para practicar. Porque unas veces nosotros ya andate en lento, ya andate ya posee, no queremos entrar en ese. Hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer. Nos es más fácil leer nomás la Biblia así y decir, mira lo que dice esto, mira esto y aquello, al pie de la letra, porque la Biblia lo dice, porque está así. Andé y no entendéis, andé y cuaya, hija, entonces, sí, eso que dice la Biblia, así veo está escrito, entonces veo qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, Pepe ya, ñañe es un dima, Pepe ya jama, hoy coña de ahí protestante, ya la secta. ¿Por qué? ¿Y por qué los otros? Porque lo que te ofrece verdaderamente la Biblia como tal, nosotros no nos ponemos a estudiar en serio, y no queremos hacer un curso bíblico, o no queremos ni ver ni ande ya por lo menos peana ya esa aunque sea. A pesar de que aquí no podemos decir gran cosa, ¿verdad? Porque es muy corto el tiempo y quedamos un poco. Y además ustedes saben que en una clase presencial da gusto, porque cuando está presente el que está interesado te hace las preguntas. Entonces te dice, pero ese qué quiere decir para ahí. Pero ese ya entenderá, porque hay algunas cosas que se te pasa y que vos no estás entendiendo. Pero si hay cuaina, porque si a veces ñoña frente a mi cámara, entonces debe poner anduche, pero penderá cuando te te él dice, no entiende poner. Entonces bebe añe pues huye. A pesar de que tenemos ese segmento que se llama ñandeyara ñe responde. Hay muchos que envían, y ustedes envían también ahí, los domingos hacemos eso, ¿verdad? Envíen también sus preguntas, es importante con eso. Porque la de entender por dónde y yo más o menos voy a procurar entender esa pregunta que hiciste y ir explicando también eso.
Es muy lindo, es una forma, ¿verdad?, en que nosotros interactuamos y procuramos entender lo que Dios verdaderamente nos está queriendo enseñar. Bueno, volvamos entonces aquí ahora a lo que dice en esta sección del 6-18, siempre como capítulo del 6 al 23. Nosotros decíamos que en este capítulo que va justamente del 6 al 18 son las prohibiciones de las relaciones incestuosas. Este es un capítulo bien dificilito, ¿verdad?, pero que tenemos que mirar y tenemos que leer, tenemos que procurar entender hacia dónde está apuntando, cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que subrayar y cuáles son aquellos otros elementos que son propios culturales, ¿verdad?, en esta cuestión del incesto, y cuáles son, como les dije, los valores, porque aquí no está simplemente el aspecto biológico. No está simplemente el aspecto genético, porque va a salir mal, porque ¿qué es lo que pasa? Ese es uno. Y sabemos que la medicina nos dice eso, ¿verdad? Que cuando hay entonces la genética, son hermanos, son papá, hija, de la sodomía, genéticamente hay dificultades genéticas. Pero después pues, se va agrandando más y hay otras prohibiciones que parecería que no tienen nada que ver en el aspecto genético, en el aspecto biológico. Y entonces, ¿por qué me van a prohibir? Mala gente enseguida. ¿Entendí? Si todo puede ser normal. No, hay otros elementos, porque nuestra vida pues, es integral. Nuestra vida no es solamente soma, cuerpo, físico, sexualidad. No, nuestra vida también es el aspecto psíquico, mental, psicológico, espiritual. Somos personas que tenemos que ser educadas entonces en la integralidad, íntegros. Bueno, dice el 6 al 23 conforma una serie de prohibiciones de carácter apodíctico en segunda persona del singular, salvo en el versículo 6, que va a ser diferente, ¿verdad? Ninguna de ellas señala la pena, no hay ninguna pena en el caso de infracción, aunque la amenaza es siempre de expulsión de la tierra y del pueblo. Es explicada después en el versículo 28-29. Solo una tarde, ¿verdad? Solo más adelante, se señalarán determinadas penas para estos casos específicos. Y vamos a ver y vamos a seguir estudiando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado.
con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este espacio en que reflexionamos sobre la palabra de Dios. Ñande Yarañé que quiere llegar hasta tu familia, quiere llegar hasta tu casa. Y entonces desde ahí nosotros podemos reflexionar. Es decir, a través de su palabra. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Bueno, estábamos en esta sección que va del capítulo 18, siempre Levítico, del 6 al 23. Son una serie de prohibiciones. Ya hemos hablado que estas prohibiciones siempre tienen un carácter positivo, pero mirándolo desde lo que significa el lenguaje con su característica propia y cómo se los va utilizando. Entonces, aquí hay algunos casos más específicos que más tarde lo vamos a leer y lo vamos a encontrar como, entre comillas los digo, como entre las infracciones, como pena. ¿Qué pena hay que ponerle a esa infracción? Si no cumplió, porque siempre se mira al pueblo, siempre se mira al pueblo. Díganme si nosotros, y esto me viene nomás ahora a la mente, porque yo he insistido mucho, que la religión no es una religión, religarse con Dios, es justamente para entender cómo yo, ser individual ciertamente, tengo que comportarme para dar una respuesta a qué cosa, a mi comunidad, a mi sociedad, al cajal, a la comunidad, a la iglesia, a la sociedad. Pero fíjense, yo estaba pensando ahora, en nuestra actualidad también nosotros seguimos estos mismos principios. Si alguien viene y le mata a alguien, entonces, ¿qué pasa? Por el bien de la sociedad, va y se le agarra, se le lleva, que está la policía, está esto, está el juez, está el abogado, se habla, se dialoga, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Te corresponde 10 años de cárcel? ¿Te corresponde 20 o lo que sea? No sé. De acuerdo a esas situaciones, de acuerdo a las infracciones, ¿viste? ¿Y eso qué es? ¿Pero esto es negativo? No. Esto lo pone justamente en una forma, por lo menos, positiva. O sea, la ley en función verdaderamente. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos también estas cosas, estas leyes? ¿O cómo lo ponemos en práctica? Bueno, ese ya es otro pecado nuestro. Ese ya es otro pecado nuestro. Pero si lo miramos en crudo, lo miramos verdaderamente en su realidad como tal, son elementos fundamentales, esenciales, y si las cosas funcionan bien, no habría esas cosas. La vez pasada alguien me comentó y me dijo, no sé en qué país, dice que ahora sus cárceles ellos están alquilando para shopping o están alquilando para otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí no encuentran ya gente así, ¿verdad? Que están en la delincuencia, que eso, que aquello. Quiere decir que entonces, viste que es una sociedad, viste que es mirar a nivel del conjunto de las personas. Porque nosotros, ¿por qué tenemos tantos delincuentes y nuestras cárceles ya no abastecen y tenemos que mandar a hacer más cárceles? Y en las cárceles nos vamos y hay más corrupción otra vez estando en la cárcel. ¿Por qué? Y porque no están funcionando nuestras leyes. Esto que nosotros estamos mirando, estas prohibiciones que tienen que mirarse en un sentido positivo, nosotros simplemente tal vez justamente lo estamos mirando en forma equivocada, en forma negativa, como realmente prohibiciones, y entonces pasamos por encima de esas leyes y entonces nos corrompemos las mismas leyes. Los primeros en ser corruptos entonces son los mismos jueces o son los mismos abogados, y después una vez que le manda ya todo un sistema, estando ya en ese lugar penitenciario, que los guardiacárceles, que el director, que el fulano, que el sultano. Entonces una corrupción generalizada. Y así entonces, queridos hermanos, miremos un poquitito nuestra gran responsabilidad, ¿verdad? De lo que es entender
Mola ñande cuaramba, el ñande yara, mola ñande yara, ñande moía lleva, porque ahí entonces cada uno, de acuerdo a su cualidad, de acuerdo a su profesión, tiene que hacer algo por los demás. Tiene que ponerse verdaderamente al servicio de los demás para buscar la armonía de ¿dónde? Mola yeyujuta beajina, la armonía de la comunidad. Bueno, seguimos un poco más, algunos elementos fundamentales. Aquí vemos esta serie de prohibiciones de carácter apodíctico, decíamos en segunda persona. Ninguna de ellas señala la pena, que después vamos a verlo más adelante en algunos casos específicos. Ahora, la sección directamente va dirigida al varón adulto, va directamente para el varón adulto. También en los escritos famosos de Qumran se especifica que es una ley escrita para los varones que se aplica igualmente después a las mujeres. Está introducida en el versículo 6 por una norma genérica que prohíbe a todo varón cualquier relación sexual con una consanguínea. Bueno, eso es lo que te pone aquí entonces. El hebreo usa para la consanguinidad el superlativo la carne de su carne. Eso dice, la carne de su carne. Quiere decir consanguinidad. Ahora, dos expresiones señalan la relación sexual: acercarse y descubrir la desnudez. Cuando vos ves en la traducción de la Biblia que dice se acercó a su mujer, quiere decir, se refiere a la relación sexual. O cuando dice descubrió su desnudez, también la misma cosa, descubrir la desnudez de la persona. Y para el sentido sexual del verbo acercarse, karab quiere decir acercarse, también sobre esto hay muchas otras expresiones que aparecen en la Biblia. El karab, el acercarse a la mujer, porque se está refiriendo directamente y le está hablando al varón. Ahora, el término legal de kareb significa invadir, kareb. Karab es acercarse y kareb es invadir. Y aplicado a nuestro caso tendría el sentido de invadir sexualmente. Kareb en vez de karab. Y para que ustedes sepan, en el hebreo, como no se ponen las vocales, sino que se escriben solamente con las consonantes son las mismas. Karab y kareb es la misma consonante. Entonces vos tenés que mirar y entender bien en su contexto qué está queriendo decir. ¿Se acercó a su mujer o la está violando a su mujer? Y bueno, eso tendrás que entender dentro del contexto, ¿verdad? Invadir también quiere decir entonces kareb. La expresión descubrir la desnudez, gallot erva, entonces es otro eufemismo para designar la unión sexual y se aplica a ambos sexos. Entonces esa expresión es el hecho, ¿verdad?, de el acercarse, un eufemismo. Eso encontramos, por ejemplo, en las relaciones sexuales con prostitutas, ¿verdad? Entonces utiliza Oseas capítulo 2, 11 al 12, por ejemplo, él utiliza esa expresión. O Ezequiel 16, 36. O también con las mujeres cautivas, las mujeres esclavas que están en cautiverio, acercarse a esa mujer. Por ejemplo, aparece en Isaías 47, 3. Bueno, todos estos eufemismos son importantes que nosotros sepamos, porque aquí estamos hablando justamente en este capítulo sobre un tema de los principios básicos de comportamiento de la sexualidad. Y entonces por eso es que te trae todo esto. Y desde aquí, ahora comienza esa explicación tan importante. ¿Por qué lo del incesto? Es uno de los tabúes más universales y antiguos en la humanidad. Queridos amigos, de esta manera estamos concluyendo en el día de hoy el resumen de todo lo que fuimos reflexionando desde el lunes hasta el viernes. En este día, ñande yarañe resumen. Y les espero también mañana, ñande yarañe dominical, sobre la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por